Quería hacer un poco un resumen de lo que habíamos conversado hace un ratito y la gracia de tenerme a mí toda la mañana, y pido disculpas por eso porque voy a estar hoy día, todo el día un poco llevando la moderación. Nos parecía importante justamente tener como una lógica de anfitrión, de anfitriona, que pudiese ir acompañando las ideas más que distintos moderadores para justamente ir disparando y conectando estas preguntas disparadoras. Partimos un poco en la mañana con María Caso, justamente abriéndonos nuevos desafíos y paradigmas en torno a la idea de cómo el arte puede aportar en el aprendizaje. Justamente a partir del art thinking, que me imagino que algunos de ustedes ya conocían ese concepto, de cómo justamente nos alejamos de la obra como producto, como objeto, para empezar a interiorizarnos más en las metodologías que el arte puede aportar al aprendizaje, y no solamente al aprendizaje, sino que al pensamiento crítico, a la capacidad de construir ciudadanía, de ser reflexivos, y justamente cómo las experiencias desde el arte pueden aportar a eso, y tuvimos dos ejemplos muy concretos desde el arte, ¿no? Como acciones artísticas con Proyecto Pregunta y con Planos del Mundo desde las artes visuales y el cine. Lo que sigue ahora es justamente entrar en materia más directa en cuanto a lo que es la política cultural, la política educacional de nuestro país, y poder entender cómo todos estos desafíos, todos estos paradigmas, todo lo que hemos abordado durante la mañana también ha resonado o está resonando justamente en ambos ministerios, tanto en el Ministerio de Cultura como en el Ministerio de Educación. Queríamos invitar justamente a personas que hoy día están liderando programas, que están liderando cambios también en torno a los paradigmas con los que se han trabajado institucionalmente, políticamente y en este caso a nivel ministerial, para que nos contaran un poco el estado actual de cómo se están perfilando, cómo se está pensando esta política y cómo esto atraviesa finalmente también a las instituciones culturales, a los gestores. Por mucho tiempo, como hacía la pregunta anterior, muchos artistas que están aquí en la sala, nos tocaba, cuando nos enfrentábamos a los formularios de Fondart, una pequeña cláusula que nos decía un poco cuál va a ser la actividad de mediación que vas a realizar, la actividad en colegio que vas a realizar, pero que finalmente era una acción que no se rendía, pero que en la práctica no tenía un puntaje, no tenía una evaluación concreta, era un verificador que muchos pasaban, ¿cierto? Mandaban la foto del verificador. Fui a un colegio, di una charla, activé un taller. ¿Cuál era la importancia de eso? ¿Por qué se nos pedía? ¿Por qué se nos sigue pidiendo? ¿Cómo podemos en el fondo hoy día establecer otras lógicas justamente de cómo el arte se desarrolla y cómo se generan esas prácticas de maneras más profundas? Para eso, quiero invitar justamente a tres personas que, como les contaba anteriormente, vienen desde el Ministerio de Cultura y Educación. Quiero darle la bienvenida a Pablo Rojas, jefe de Departamento de Educación y Fomento en Artes y Cultura. Por favor, Pablo, si nos puedes acompañar acá adelante. También a Bárbara Godoy, encargada nacional de Aprendizajes Integrales del Ministerio de Educación. Y también a Natalia Sánchez, coordinadora interdisciplinar, también del Ministerio de Educación. Muchas gracias, Pablo, Bárbara y Natalia, por acompañarnos hoy día. Y un poco, bueno, al igual como lo hemos hecho también con los participantes del panel anterior, más que decir currículum, me gustaría que se presentaran y que justamente nos fueran contando un poco su rol dentro de cada uno de los departamentos y dentro de los ministerios. Y luego que profundizáramos un poquito más en esta primera pregunta disparadora, que es cómo la creatividad, el arte, está revolucionando la pedagogía y cómo las instituciones, en este caso los ministerios, están considerando esta mirada revolucionaria quizás o estos nuevos paradigmas o desafíos. Partimos contigo, Pablo, si nos puedes... pero toma agua primero. No, sí puedo. Alguien me contó que estabas de cumpleaños hoy día, Pablo. Sí. Bueno, primero... Muchas gracias. Muchas gracias. Qué vergüenza. Ya rompimos el hielo con eso, sí, está bien. Sí. Bueno, estoy de cumpleaños, en realidad. 56 años. Pablo Rojas, trabajo en el Ministerio de las Culturas hace ya 12 años. Estoy a cargo del
está bien. Estoy en el Departamento de Educación Artística. ¿Qué más tengo que decir? Estoy en Valparaíso, el Ministerio de las Culturas está en Valparaíso, eso es lo que creemos nosotros por lo menos, pero bueno, pasa, el centralismo finalmente nos comió hasta el ministerio. Soy profesor y también arquitecto, esos son mis orígenes. Eso. Gracias, Pablo. Perdón, También, yo sí. quería hacer una pregunta antes, ya que rompimos el hielo. Tú preguntaste cuántos artistas habían en la sala. Yo quiero saber ahora, que levantemos la mano, cuántos profesores hay en esta sala. Somos minoría. Ya. Ok. Gracias, Pablo. Bueno, también darle la palabra a Bárbara para que también nos cuente, así nos introduzca para conocerte también, Bárbara. ¿Está prendido? Sí. Bueno, mi nombre es Bárbara Godoy, soy de profesión psicóloga, la cual ejercí durante muy poco tiempo. Soy magíster en literatura, en humanidades, literatura y artes visuales, soy museógrafa y curadora y me dedico al área de la mediación artística desde hace aproximadamente 10 años. Trabajé durante aproximadamente 8 años como directora del Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule, por lo cual conozco muy bien lo que es la realidad de las regiones. Es por eso también que estoy acá hace un año en este cargo en el Ministerio de Educación como encargada nacional de aprendizajes integrales y a cargo de la Coordinación Nacional de Educación Artística. Es un cargo bastante amplio. Y la verdad es que mi bandera, si bien tiene que ver con poder trabajar en lo que es el área de mediación artística, también tiene que ver mucho con enaltecer el lugar que ocupan las regiones en este trabajo, en poder descentralizar la figura de la educación artística y de las artes, entregando acceso a ellas para todo Chile. Esa es un poco mi labor y en eso es lo que hemos estado trabajando todo este año. Y también estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de las Culturas en la creación de las 5 políticas de educación y cultura que tienen que ver con las políticas de educación artística, de educación patrimonial, en educación en memoria y derechos humanos, en plurilingüismo e interculturalidad y la política del libro, la lectura y las bibliotecas. Ese es un poco el trabajo que estamos realizando. Gracias, Bárbara. Natalia. Hola, bueno, yo soy del team que está más o menos resfriada, así que, bueno, mi nombre es Natalia Sánchez Saavedra, para hacerle honor a mi madre también. Soy profesora de danza, estudié en la Universidad Arcis, con un posgrado, un magíster en currículum, y actualmente soy coordinadora interdisciplinar de artes y corporalidad, así se llama la función, y que congrega a los equipos de artes visuales, música, orientación y educación física. Específicamente yo estoy en la unidad de currículum y evaluación y muy concretamente en desarrollo curricular. Yo hasta el año pasado, hasta el 29 de abril del año 2022 estaba trabajando en escuela y de ahí ingresé al Ministerio de Educación y también por ahí, yo sé que ya los vi a mis estudiantes, también hago clases en la universidad, a Pedagogía en Educación Parvularia, así que quienes están por ahí les mando un saludo y gracias por estar presentes el día de hoy. Gracias, Natalia. Trajiste barra, en el fondo. Bueno, nada, lo primero es agradecerles porque creíamos que era muy importante justamente en esta lógica de pensamiento en torno a lo que es la mediación artística. Tal como tú decías, Bárbara, llevas más de 10 años en esto. Justamente el poder saber dónde están los ministerios, ¿cierto? Como en términos de reflexión. Sabemos que está en Valparaíso, Pablo, pero en términos como de entender dónde estamos en cuanto a reflexión, en cuanto a política, tú mencionaste estos 5 puntos, entonces quisiéramos un poco que nos cuenten, cada uno de ustedes tiene una presentación un poco en base a lo que están desarrollando, para justamente desde ahí iniciar una conversación y poder cruzar un poco la información que creo que es bastante importante y también muy propio de los tiempos que ambos ministerios cada vez estén más entrelazados, ¿no? Antiguamente eran ministerios que cumplían ciertas
ciertas lógicas, habían ciertos fondos que los cruzaban, pero hoy día hay una construcción de mirada conjunta que creo que es muy importante y frente a eso quisiera detenerme un poquito más adelante. Partimos contigo, Pablo, desde el Ministerio de Cultura. Súper, ok. Con Sí, si quieres. Ya, súper. ¿Esta avanza? Avancé. Súper. Lo primero que me van a perdonar, pero quiero cuestionar la pregunta que nos hicieron. ¿Ya? Quiero partir un poco cuestionando eso, ¿no? Yo no sé si hay una gran revolución de la pedagogía hoy día. Quiero partir diciendo eso, ¿no? Ojalá. Pondría como, más bien, cómo la creatividad podría, ¿no es cierto?, tal vez revolucionar o generar esta transformación de la pedagogía. Así que la bajé, la pregunta la dejé muy en pequeñito y más bien me quedo con la segunda parte, que es una invitación como a reflexionar en conjunto sobre los aportes del arte al aprendizaje, y con eso sigo un poco en la línea de lo que estaban los colegas antes, y un poco los cruces, las potencias, desafíos en relación a también los temas de mediación. Tal vez podría decir que es como la enseñanza orientada al desarrollo de la creatividad, ¿no? Un poco por ahí es donde nosotros estamos hace un tiempo desde el Ministerio revisando. Esta parte, profe, perdónenme, pero es que no puedo negarla, ¿no? Siempre tiene que haber un pequeño marco teórico, un poquito de algunas ideas de dónde estamos hoy día pensando, ¿no? Es bastante obvio lo que está ahí, pero no por eso no es relevante, ¿no? Pero quiero ponerle ciertos acentos a eso que está ahí. Evidentemente que hay tres grandes componentes en lo que tiene que ver con la creatividad, el conocimiento, el pensamiento, y el tercero me parece fundamental, que lo acabamos de ver justamente en las experiencias que nos presentaron Pedro y Felipe, que tiene que ver con la motivación y particularmente con la motivación más intrínseca, y que tiene que ver un poco también con lo que decía María, con el placer, ¿no? Con la experiencia placentera del aprendizaje que se nos queda tan atrás. Un conocimiento que no es solamente un conocimiento intelectual, es un conocimiento obviamente mucho más técnico, más práctico, más procedimental, y el pensamiento, que es el gran elemento ahí frente a una capacidad como de mirada más flexible a las problemáticas, y también en eso recojo lo que decía María, ¿no? A los procesos que están sucediendo en los territorios, por lo tanto ahí el contexto es lo que le da significación muchas veces a lo que estamos viendo. Creo que ese primer elemento de reflexión tiene que ver con lo que yo quiero al final contar muy brevemente, que son 3 ejemplos de programas en los que estamos trabajando en el Ministerio. También me pareció interesante, o estamos, digamos, como reflexionando sobre este otro elemento. Traer a una conferencia en este tiempo, digamos, una conversación, algo del siglo pasado, me parece un poco errado, ¿no? Pero yo defiendo mucho eso, ¿no? Que tenemos que efectivamente también tener esas conversaciones sobre quienes han pensado en otro momento. Y aquí estas etapas, ¿no?, del proceso creativo, me parece que es importante que las miremos, porque tiene también que ver con lo que estaban hablando antes los colegas y tiene que ver con los programas. Hay una primera etapa, y eso me parece también para la lógica de los profes y de los artistas educadores, que tiene que ver con la preparación, ¿no? Como entender bien el problema, formular bien la pregunta, diría un poco en continuación a lo otro, ¿no? ¿Cómo se construye la pregunta y desde dónde se construye la pregunta, que es, digamos, lo que se está buscando, obviamente, con todo proyecto, ¿no? Lo segundo, que este autor, ¿no es cierto?, Wallace, se llama la incubación, que básicamente se ha dicho, y seguramente todos los que están revisando el tema de la creatividad, es el momento de que sueltas, ¿no? Soltemos un rato esto. Pero necesito soltar. En cualquier momento nosotros que estamos buscando algo medio enredado, soltamos, y a lo mejor en la noche, en el sueño, o en otro momento, en una conversación nada que ver, nos aparece algo, ¿no? Y luego ya aparecen las ideas que van iluminando para llegar, ¿no es cierto?, a la verificación. Pero lo traigo no para traer la historia, sino que también la reflexión presente, y este último punto me parece importante, que este autor, Sadler Smith, entre incubación e iluminación, pone una cuña que es la insinuación, y me parece que es una palabra muy bonita, ¿no?, para integrarla también en las conversaciones y en las formas de pensar que estamos teniendo. Y ahí lo que aparece es la intuición, el valor de lo intuitivo, de lo que va como surgiendo
no necesariamente en ese relato lógico, ¿no? Y ahí creo que hay un elemento que la pedagogía tiene que como darle ese espacio, ¿no? Pareciera que lo intuitivo no corresponde, ¿no? Tenemos que ser muy racionales en una línea. Y este elementos que surgen, ¿no es cierto?, como que los tenemos a callar. Y creo que una de las claves para hacer transformación es justamente que le demos el espacio al razonamiento intuitivo, justamente, que tiene que ver con conocimiento y experiencia a la vez, y no tanto con el azar, ¿no? A veces creemos que la creatividad todo es como sobre azar. No, tiene que ver con una forma de pensamiento que hay que volver a rescatar para el mundo de la escuela. Los otros dos temas que de los como referentes, vuelvo a traer a los antiguos, ¿no? Para el mundo de los profes, ¿no? También para los artistas es interesante que miren y reflexionemos desde la pedagogía, que es lo que estamos haciendo nosotros al menos. John Dewey, me encanta esta frase. Lo importante es que el conocimiento sea nuevo siempre, para que él lo construye, independiente, así ya lo sabemos. Que es una cosa medio rara, ¿no? Pero si no es nuevo, no hay ninguna posibilidad entonces de transformación o de nuevo aprendizaje. Y ahí viene la conexión. Yo quiero hacer esta conexión un poco con lo que también hacía referencia María, con Luis Kantnitzer, y que entonces ahí entra el valor del arte, ¿no? La gracia del arte es que te permite, obviamente, estar entrando al área del conocimiento, pero a un área mucho más entretenida que es el desconocimiento. Entonces es raro que la escuela, que es el espacio del aprendizaje, diría yo que está absolutamente como capturada por lo conocido y no por lo desconocido. Lo desconocido es un elemento como que lo evitamos, ¿no? Y no solamente entonces el desconocimiento, sino que también el reconocer, volver a conocer algo que tiene que ver un poco también con el desaprender y volver a aprender, ¿no? Para poder aprender tengo que desaprender, que es un ejercicio que el arte ayuda mucho a hacerlo. Y ahí algunas claves, obviamente, que tienen que ver con el arte contemporáneo. Y lo último, antes de contar los tres ejemplos que les quiero contar, es esta distinción que tú la estabas haciendo antes también. ¿Qué significa la mediación artística? Desde, tal vez, la lógica de formación de público a lo que puede significar la mediación artística desde la lógica del proceso educativo. Entenderán que no veo nada de lo que está ahí adelante, así que voy a empezar a darme vuelta porque esto ya es memoria la que estoy aplicando, más que visión, ¿no? Los 56 años pesan, ¿no? Si no es broma. Y este ejercicio a nosotros nos ayuda mucho como a volver a entender cuál es el rol entonces de la mediación desde la experiencia educativa. Y creo que ese es un poco el contrapunto que tú estás haciendo, María José, ¿no? El primer elemento es, claro, la obra en la lógica más tradicional es la que es mediada. Lo que nosotros estamos planteando es que sí, está bien, está muy bien que la obra sea mediada, pero hay un elemento que es al revés, que es cómo el arte es capaz de mediar. Entonces, el arte como obra, como pensamiento, como proceso, como artista también. Cómo el artista es el mediador de un proceso, ¿no? Y no solamente el que media la obra entre el público, entre comillas, y el elemento, el objeto, ¿no? Entonces, básicamente me quedo con la línea de abajo, ¿no? Es un proceso educativo que lo que está poniendo es al arte como experiencia humana, por así decirlo, de mediación con los procesos humanos, un poco lo que decía también María antes, ¿no? Que desarrolle pensamiento autónomo y que por lo tanto lo que nos interesa no es solo la apreciación del arte, sino que lo que nos interesa hoy día, cómo entonces pensamos artísticamente, cómo miramos artísticamente, cómo reflexionamos, cómo tenemos una visión crítica del entorno a partir de eso, y por lo tanto la obra deja de ser el centro y la obra complementa, ¿no? Yo creo que lo que vimos recién, ese pequeño plano que nos mostró Felipe, de esta niña con su abuelo, es bastante elocuente frente a esto que estoy diciendo, ¿no? Esos 4 elementos, nada más como de contexto, y ahora sí, muy brevemente, contarles de 3 experiencias que estamos trabajando. Tal vez el Acción a un programa que ya diga, estamos en el año 11, por lo tanto se conoce un poco más, seguramente muchas han trabajado como parte de este proceso. Y hace 3 años, en realidad 2 más concretamente, decidimos abrir el programa Acciona en el mundo del jardín infantil. El Acciona trabajaba algo con educación parvularia, pero siempre en el mundo escolar. Entonces,
Si te cambias a ese otro contexto, a ese otro territorio, obviamente tienes que hacer mucho cambio también de lo que estás planteando. Y este es un proyecto, entre otros, que se ha hecho, este se hizo en Temuco, que se llamó Vivir y Sentir mi Entorno. Ahí están los equipos que participaron en el año 2022. Voy a mostrar más imágenes que otra cosa, pero básicamente, de nuevo, como los propósitos, y también me gusta lo de las preguntas, ¿no? ¿Cómo desarrollar estas experiencias artísticas, es decir, como habitar en el espacio artístico, por así decirlo, que vincule de manera como directa o más directa y sensible a los niñas con sus territorios, con su entorno? Y eso no significa que, estamos hablando, perdón, de niños, niñas, dije, estaba antes, 2 y 3 años, ¿no? Bastante complejo, ¿no? Cómo trabajar en esa edad. Entonces, bueno, hubo una serie de ejercicios, aquí yo más bien voy a mostrar algunas imágenes y algunos textos que salen de un fanzine que justamente recoge esto, pero si se fijan, básicamente es un espacio más bien de experimentación, de acercamiento, de cambio de formato, pero muy desde el ejercicio del cuerpo, ¿no es cierto?, inserto, ¿no?, en el proceso. Y eso es una transformación de escuela, ¿no? O sea, eso no es necesario desarmar la escuela, no es necesario eliminar a los profesores, por favor. O sea, en este ejercicio es con las y los profesores. O sea, no hay ninguna posibilidad de hacer una transformación educativa en ninguna parte si creemos que para eso los y las profesores tienen que quedar fuera del proceso. Con justamente los que tienen la capacidad de hilar junto con el equipo de artistas esto, que es un poco las claves de la Acciona, ¿no? También un segundo ejercicio en el mismo Acciona, esto ya con chicos más grandes voy a mostrar, esto es un proyecto que tiene que ver con Acciona Mediación, que es otra variable, que es el trabajo en espacios culturales con estudiantes. Y acá se hizo un proyecto en el año 2021, o sea, se iba haciendo, pero el que quiero mostrar un poquito es este, en el Museo Universitario del Grabado en Valparaíso, con chicos desde quinto básico a cuarto medio en distintas escuelas y liceos de Valparaíso. Y aquí también un poco como cómo acercar al estudiante a la reflexión, que es lo que nos importa, ¿no? No es necesariamente, como decía, a la obra, a la reflexión en torno a distintas imágenes a las que se enfrentan y cómo hacen uso de ellas, ¿no? 3 momentos, también de nuevo como los tiempos, y vuelvo a la lógica de los tiempos porque me parece que el tiempo de la intuición es un tiempo que hay que empezar a instalar en las planificaciones de manera no planificada, pero hay que ver cómo se hace eso, ¿no? No sé cómo lo voy a resolver. Acercar, relacionar, vincular, ¿no? Y este es un poco el trabajo que se hizo con chicos de cuarto medio en el Liceo Pedro Montt, un primer ejercicio como de trabajo con imagen, ¿no? Parte de la imagen de la colección, o sea, pero se lo hizo a través de los dispositivos móviles, escoger alguna de las obras, una segunda sesión, un ecograbado, que ya básicamente la obra es una forma de una persona, es un modo como una persona entiende y se vincula, y a partir de eso cada uno de los estudiantes empieza ya a desarrollar su propio ecograbado, y al final, cuando ya hemos hecho el trabajo, vamos al museo, ¿no? El ejercicio es inverso, ¿no? Entonces voy a ir a ver cómo otros colegas, ¿no?, también resuelven su relación, ¿no es cierto?, con las problemáticas del mundo, ¿no? Son un poquito más aventajados a lo mejor en técnica, pero finalmente como personas en proceso de creación podría ser lo mismo. Y lo último, lo voy a hacer muy rápido, casi nada, porque después viene mi colega Gabriel Piña del SECREA de Castro, que va a hablar más del SECREA, pero básicamente también una referencia a lo que estamos haciendo con los centros de creación. En este caso me cambié al norte, Gabriel, a Vallenar, y este es un ejercicio que se hizo con Cristian Salineros, una obra que, de él, ¿no es cierto?, que se llevó al patio del centro de creación, y lo que las imágenes que van a ver es cómo con el propio artista, con Cristian, se hizo un ejercicio de reflexión, mediación, no sé cómo plantearlo, a partir de la obra, ¿no? Hay un primero referente, ese es el Centro de Creación de Vallenar, aprovecho de presentarlo. Después, insisto que vamos a ver seguramente más imágenes del Centro de Creación de Castro. Esa es la obra de Salinero, ese es un poco el espacio de emplazamiento donde se instala la obra y se instala la obra, de alguna manera, ¿no? Llega como este platillo volador
que queda en la mitad de este patio. Y lo que van a ver ahí es cómo después estos niños son invitados a una serie de experiencias creativas, crear, reinterpretar, imaginar, reimaginar, etcétera, en torno a Antropoceno, que es la obra que nos ofrece Cristian acá, y la facilitación desde el mismo artista. Entonces lo que van a ver es que una obra no es trabajada desde la propia obra, sino que más bien desde el propio proceso. Cómo el artista fue compartiendo, pero en otros formatos, cómo eso que él lo termina en una obra de ciertas características, de metal, de medida, etc. Pero si ustedes ven aquí, hay un trabajo con tinturas, ahí está Cristian, ¿no es cierto?, haciendo el ejercicio, hay un trabajo con tela, hay un trabajo con reciclaje, que no tiene que ver entonces con la materialidad para después acercarse a la obra, y acercarse a la obra de manera bastante irrespetuosa, entre comillas, ¿no?, a intervenirla, a trabajar con lo que estaban planteando y conversando antes, porque lo que importa es qué está detrás de Antropoceno, no qué es lo que resultó para Cristian Salinero de Antropoceno, ¿no? Me quedo con este texto justamente del propio Cristian. Lo mejor que le puede pasar a cualquier obra es que se integre en un espacio de manera orgánica y relacionalmente con las personas, y de alguna manera eso es lo que se intentó trabajar en este proyecto. Eso. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, partir justamente diciendo también ahí en cuanto a lo que decía Pablo, la pregunta es un deseo. La pregunta eventualmente, claramente es más bien interpelar y pensar y soñar cómo sería finalmente si la creatividad estuviese revolucionando finalmente la pedagogía. Entonces era una provocación, y qué bueno que lo tomaste así también, porque era un poco el juego. Y bueno, siguiendo un poco también, me gustaría, Bárbara, que nos contaras un poco, que revisáramos un poco justamente hoy día cómo el Ministerio de Educación está abordando ciertos temas, y que nos contaras en qué están hoy. Bueno, primero me gustaría contarles que la imagen que se ve, que es preciosa, está hecha sobre el techo, está hecha sobre un techo en Italia, y es una imagen del artista Tono Cruz. A lo mejor muchos de ustedes lo conocen, es un muralista que ha trabajado mucho con el Mono González en Chile y en Italia. Siempre lo menciono al inicio porque creo que es importante mencionar la autoría de las imágenes, y es una obra que en particular me gusta mucho porque fue hecho con un conjunto de niños y niñas en Italia, ¿ya? Y también se relaciona mucho con lo que les voy a dar a conocer hoy, que es parte de los proyectos que estamos incentivando con el Ministerio de Educación. No me dediqué tanto a pensar acerca de la creatividad, porque en realidad pensé que era mucho más interesante contarles lo que estamos realizando desde el año pasado y lo que vamos a realizar este 2023, y que sin duda es una herramienta de fortalecimiento para la creatividad. Y creo que va a dejar muchas preguntas abiertas, y que va a ser una herramienta potente para el diálogo que podemos establecer posteriormente. Así es que voy a partir comentándoles primero, sobre todo para quienes son profesores y artistas, comentándoles que primero que todo el término mediación es un concepto que probablemente ustedes ya saben, pero que proviene desde el constructivismo y que tiene un cruce entre la psicología y la pedagogía, y que es entendida como una metodología de pedagogía participativa principalmente. De acuerdo a la tesis de Vygotsky, y que tiene que ver con el aprendizaje social y que coincide también con la de Piaget, ellos aportan que las artes y la cultura está netamente vinculada al desarrollo psicológico, brindándonos sentido histórico, identidad y también sentido de pertenencia. A través de la mediación nosotros podemos facilitar procesos de aproximación a las artes, vincular el proceso artístico a la didáctica, y también desarrollar a partir de esto un planteamiento pedagógico que es cambiante y que es dinámico y que está vinculado principalmente a los contextos y a los territorios.
Desarrollar un proceso de mediación artística en Santiago no es lo mismo que desarrollar un proceso de mediación artística en el centro del país o en el sur del país, tal como recién lo mencionaba Pablo en un SECREA en el sur, por ejemplo. Tiene otras características completamente distintas. El objetivo central para nosotros es poder brindar espacios para la reflexión, el desarrollo del pensamiento crítico y el diálogo. Todos los programas Mineduc de educación artística que serán parte de nuestras acciones el 2023 promueven el acceso a experiencias de mediación artística y de apreciación estética de diversas disciplinas artísticas que recorren todo el país. Les quiero dar a conocer un piloto que levantamos el segundo semestre del 2022 que se implementó en la jornada escolar completa en la región de Los Ríos. Este piloto buscó 3 establecimientos que contaban con jornada escolar completa y que inician un proceso de resignificación de esta jornada escolar completa. ¿Por qué de resignificación? Porque las horas que ellos tenían estaban privilegiando principalmente asignaturas como lenguaje, matemáticas, historia y distintos ramos que son como más normativos, podríamos decir. Y ellos quisieron resignificar e incluir artes y un poco de deporte, pero principalmente artes. El equipo regional se contacta con nosotros a nivel nacional e incluimos a esta Secretaría Ministerial, a las direcciones provinciales, comunales, al área de supervisión y todo esto apoyado por nosotros. Incluimos música, danza, teatro, muralismo participativo, cine, con excelentes resultados a nivel de convivencia escolar y pudimos comprobar el efecto positivo y enriquecedor para las y los estudiantes. Y les traje un pequeño video que les quiero mostrar. Voy a obviar la parte un poco de las autoridades porque prefiero mostrar lo que provocó en los estudiantes. Uno se siente más feliz, más motivado. ¿Ya subió la nota usted o no? Yo sí. Sí, he subido. Yo no Subí de un 5, 6 a un 6. Los chicos cuando prueban sus talentos en otras áreas, más allá de lo tradicional, aprenden más. Nunca pensé en la música, pensaba jugarnos a la pelota. Aquí hay una respuesta frente a lo que ha estado sucediendo en el último tiempo, sobre todo en la vuelta a clase. Y la verdad que sí es una experiencia que me gustaría volver a repetir y si es que el otro año hay, me volvería a meter. Nuestro equipo regional, a través de la Ceremi, se ha hecho responsable y ha generado una estrategia como esta. Muchos encuentran aquí un espacio o creación o de más relajo, de trabajo, de más concentración. Pero igual es entretenido porque así puedes desestresarte un poco. Me gusta trabajar acá porque aquí puedo divertirme, no puedo estar, no sé, sentado aburrido en la casa. En el proceso ¿sí? Y se ve más divertido, los colores. ¿Les gusta? Sí, está bacán. Ellos trabajan muy motivados. Esperamos, nosotros todavía el proyecto no termina, está en desarrollo, que sí impacte fuertemente en ellos, sobre todo, como digo, motivación, asistencia también. Y esta es una política innovadora que logra abordar un conjunto de necesidades. Lo voy a dejar solamente hasta ahí porque lo que interesaba en realidad era el testimonio de los estudiantes. Fue un proceso que incluyó a muchos artistas mediadores. Pudimos implementar con equipamiento artístico, instrumentos, distintos tipos de materiales, contamos con murales en canchas, ahí contamos con apoyo de Metro 21 y la verdad fue un proyecto que en realidad pudo resignificar todo lo que era el proyecto de la jornada escolar completa. Es un proyecto que esperamos poder implementar en todas las regiones del país, brindando orientaciones a los distintos establecimientos
ya que la jornada escolar completa cuenta con recursos para que todos los establecimientos puedan implementar este tipo de proyectos, generando contratación a artistas. La verdad es que estamos muy motivados con poder implementar este tipo de proyectos. A la vez, quiero contarles también un proceso de mediación artística que llevamos a cabo en la Escuela Básica de Orcón, con muralismo participativo, con el estudio del IRA Arte Público. Es un proceso que buscaba que estudiantes pudieran expresar de diversas formas mensajes que son retratos de su entorno, entendiendo que habitan zonas de sacrificio, de su percepción del mundo, con acompañamiento de mediadores artistas, guiando la transformación de esta experiencia estética a la que se iban a enfrentar. Collage, fotografía, fanzine, para contribuir una narrativa colectiva que les permitiera llegar a un tema de diseño del mural en el cual todos iban a poder aportar pinceladas, en este caso acompañados del artista Sebastián González como muralista. Y acá traje un video que sí lo voy a mostrar completo porque es realmente precioso y no aparecen tantas autoridades. Es bonito el mar, me gustan los pescados, las ballenas, los delfines, los lobos marinos. Me pareció bonito porque nunca había visto aquí un taller. Lo que me gusta de Orcón es que la mayoría de gente es amigable. El mural me gustó harto pintar los árboles, como las sombras de los árboles. Contiene la playa, los bosques, mucha naturaleza. El taller como que generó mucho compañerismo entre todos. Me gusta mucho tomar fotos de lugares que me gustan y también sacar fotos a personas en donde están felices o así. El taller de collage fue muy entretenido. Sí, yo lo hacía antes, pero no sabía que se llamaba collage. Y ahora también. Aún más después no quería terminar de hacerlo porque estaba muy divertido. Luego viene el collage análogo o manual, que es con lo que vamos a trabajar hoy día, manufactura más artesanal. Entonces, encuentro que es súper importante fortalecer el tema artístico, verlo como una herramienta súper válida para poder expresar ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, y quizás muchos se dieron cuenta que de verdad les gusta el tema artístico. Los niños se acercaban en los recreos, también ahí ellos metían las manitos, pintaban, entonces llamó a la gente. Y siento que por ahí va la esencia del sello artístico de Orcón, porque es un pueblo artístico. Entonces, momentos así quizás van a refrescar un poco la memoria del orconino, rescatar un poco esta esencia artística que a veces queda un poquito de lado. Siento que hay mucha pasta, hay muchas ganas, hay mucha fuerza que uno tiene que sacar de los chiquillos para que ellos puedan trabajar. El mural que estamos trabajando de alguna manera es convivencia y ellos sienten que es una forma de dejar una marca. Se sienten partícipes, se sienten una pertenencia. Estamos formando de alguna otra manera a seres integrales. Todo este conocimiento les va a ayudar, ¿cierto?, a que después se transformen en adultos integrales. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Esa es una de las experiencias que tuvimos el 2022 que nos motiva fuertemente a poder dar continuidad un poco a un programa ya en este caso que viene el 2023 que va a recorrer todo Chile con murales y que da cuenta, si ustedes pudieron observar el video, que el mensaje que ellos quisieron plasmar, además de mostrar convivencia, porque obviamente tuvieron que compartir el mensaje que querían plasmar en el muro, es un mensaje de naturaleza, que es justamente algo que están perdiendo en ese sector porque es una zona de sacrificio. Porque cerca está el problema de las refinerías y todo esto que está impactando al medio ambiente de una manera tan potente y que ellos están vivenciando en primera persona. Entonces, ahí hay algo que nosotros queremos rescatar, que es la opinión y el mensaje que nos quieren entregar los niños a los adultos, que muchas veces no se percibe.
que el niño, la niña, el niñe no está siendo un personaje activo en su realidad. Nosotros queremos eso, queremos que los niños, las niñas sean personas activas dentro de la transformación del nuevo paradigma, dentro de este mensaje que estamos transmitiendo de la reactivación educativa. Queremos niños, niñas, niñes activos en esta transformación. Y volviendo a la presentación, queremos generar un proceso de diálogo que es tan conocido ya dentro del paradigma de la mediación artística, generar este diálogo entre los artistas, entre la obra, pero también en esto nuevo que se está proponiendo de los públicos del ecosistema laboral, escolar. ¿Por qué? Porque entendemos que no solamente son los niños y las niñas los que habitan los establecimientos. El establecimiento es un hábitat en donde no solamente hay estudiantes, hay padres, hay profesores, hay asistentes de la educación, hay equipos directivos, hay personas circundantes al establecimiento que siempre están colaborando, sobre todo, por ejemplo, en los establecimientos rurales. En los establecimientos rurales los padres son generalmente mediadores también, que están siempre apoyando a sus estudiantes para poder lograr aprendizajes significativos. Entonces también quise posicionar ese concepto, el del ecosistema escolar. Bárbara, nos queda no mucho tiempo para pasarle el ¿Por qué queremos posicionar esto de la apreciación estética y por qué puse la pintura del Bosco? Porque hace unos años atrás hubo una polémica por un material pedagógico que puso el Artequín, no sé si lo recuerdan, que aparecían algunas apoderadas en la televisión alegando y diciendo que por qué se sexualizaba un material pedagógico y aparecía la pintura del Bosco y que era sexualizar la educación de los niños, etc. Bueno, esperamos que esos tiempos hayan pasado y que en realidad sí podamos propiciar la apreciación estética en los niños y niñas, y que entendamos que la apreciación estética tiene dos momentos fundamentales en sus inicios y que tiene que ver con la apreciación denotativa y connotativa. La apreciación denotativa es cuando podemos mirar una obra y decir esta obra fue hecha por el Bosco entre 1503 y 1515, sus colores tienden a ser entre los verdes, pertenece a la pintura flamenca, pero desde lo connotativo también podemos decir que esta pintura revolucionó la historia del arte, ¿verdad? Que es un tríptico que acá nos muestra el paraíso o el jardín del Edén, en el lado que ustedes ven en su izquierda, que en el centro nos muestra el pecado y que en el sector derecho que ustedes aprecian nos muestra el infierno, ¿verdad? Eso de manera así muy sucinta, porque nos queda poco tiempo, podríamos hacer un análisis general del contexto histórico en el cual está posicionado. Bueno, eso es lo que queremos lograr, que los niños puedan, a través de las diversas expresiones artísticas, lograr una apreciación estética y que eso les abra el mundo, no solamente desde las artes visuales con una pintura como lo estoy mostrando ahora, desde las artes escénicas, desde la música, desde el teatro, desde el cine, que es tan rico además. Entonces, todo eso queremos poder contextualizarlo y que finalmente la apreciación estética sea un lenguaje integrador de discursos, que nuestros niños, nuestras niñas y niñes crezcan sabiendo que a través de los distintos lenguajes artísticos pueden apreciar la vida en general. Eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Cuál es nuestra apuesta para la apreciación estética este 2023? Queremos tocar a través de la apreciación estética temáticas como patrimonio, diversidad, enfoque de género, memoria y derechos humanos, inclusión. Esto lo vamos a hacer a través del teatro, del cine, del muralismo, la música, la mediación lectora,
a través de un recurso pedagógico virtual en donde vamos a poder tener la exposición de Cecilia Vicuña, Soñar el agua, en donde vamos a tener fichas pedagógicas que vamos a trabajar con la UCE, con mi compañera acá al lado, y que vamos a poder llegar con todo esto que les estoy mencionando a todas las regiones del país. Queremos pasar de este paradigma del Museo Louvre en el año 1793 a un museo abierto, a una instalación en donde los niños puedan acercarse, puedan, como en esta exposición de Yoko Ono, puedan repararse a sí mismos. Vamos a tener 540 talleres en 291 establecimientos en todo Chile. Vamos a tener teatro en todas las regiones del país con distintas temáticas como las que les mencionaba antes. Vamos a tener 80 presentaciones musicales con FOJI. Vamos a tener 3 encuentros macrozonales con orquestas infantiles y juveniles. Vamos a tener murales participativos en todo Chile con, digamos, procesos de diálogo, que eso aún está en proceso. Vamos a tener exhibiciones de cine, también talleres de creación didáctica, sobre todo vinculadas a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y lo mejor de todo es que va a ser un proceso descentralizado, con autonomía para las regiones, en donde cada equipo de las secretarías ministeriales van a poder priorizar los establecimientos en función de su pertinencia regional. Y desde nivel nacional vamos a proveer todas las condiciones para su ejecución. Disculpen si me alargué mucho, pero tenía muchas ganas de contarles todo. Muchas gracias, Bárbara. Sí, más que nada nos quita un poquito de tiempo de conversación. Y la verdad es que acabamos de entrar en 2 polos muy distintos de lógica de mediación, que justamente es interesante porque veníamos de una mañana hablando donde justamente hoy día era importante alejarnos del objeto para entrar al proceso, a la experiencia, y el Ministerio de Educación nos está hablando de la experiencia estética, que nos vuelve a conectar con el objeto. Entonces justamente se perciben dos miradas, 2 lógicas, que me interesa mucho entender cómo se juntan, ¿no? Como en términos de conexión. Lo hago porque creo que es una reflexión que justamente se levanta después de una mañana donde justamente la invitación que nos hace desde el colectivo Pedagogías Invisibles María y justamente como la búsqueda que estamos tratando de integrar de la experiencia, como que hoy día volvemos a la experiencia estética. Entonces, creo que ahí hay una conversación que sería súper interesante, no sé si vamos a alcanzar a profundizarla, pero antes de justamente invitar a las instituciones colaboradoras que activan parte de estas políticas, que por eso también están aquí, Se Crea, Balmaceda Arte Joven y MIM, quisiéramos también escuchar a Natalia para que nos cuente un poco cuál es el rol también que estás cumpliendo hoy día dentro del Ministerio de Educación, para así después terminar de tener esta foto más clara de cómo están funcionando las visiones desde los ministerios y cómo encontramos, ¿no?, las 2 lógicas, desde cómo entramos al aprendizaje, como esta idea revolucionaria, ¿no?, de poder entrar en el aula desde la experiencia, y cómo también es fundamental en algún punto también el tema de acercar a la disciplina, de acercar a la experiencia estética. Entonces, cómo conviven ambas lógicas de mediación y cómo finalmente construyen una visión país. Así que, Natalia, te doy el pase. Muchas gracias. Entiendo que tengo poquito tiempo para hacer. Menos mal que tengo algunos apuntes porque soy súper dispersa. Eran 7 minutos cada uno, pero ya sí. Estamos más dispersos. Sí, adelante nomás, Natalia. Vale. Un poco quiero tomar algunos conceptos claves que han ido apareciendo, tanto lo que decía Pablo como lo que decía Bárbara, que tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con los territorios, tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con la resignificación de lo que significan los espacios y también resignificar la misma obra. Y saliendo un poco de esta lógica de solo la observación, a instalar preguntas, a desarrollar pensamiento crítico, desarrollar pensamiento artístico, y cómo en ese vínculo también se favorecen y se promueven aprendizajes mucho más integrales. Quizás Cecilia Vicuña caló un poco profundo en mí, porque cuando miré el concepto de mediación, lo quise dividir en media y en ción. Palabrar más. Media, en el concepto como un medio, lo vinculé con un puente que hace conexiones, que articula. Y el sion lo vinculé con la acción. Por lo tanto, el proceso de mediación en sí mismo no es algo
pasivo, reproductivo, sino que es algo que es una acción que tiene un efecto y que promueve, que posiciona. Y en esta relación virtuosa que se va produciendo entre lo que implica el puente y en la acción, cómo uno también puede ir resignificando precisamente esta relación entre la creación artística, entre la experiencia estética, entre los contextos sociales, los contextos culturales, los territorios, pero también con los propios saberes. Nosotras tenemos nuestra mochila de conocimiento, de experiencias, y ponerlos al servicio también de esos procesos es tremendamente relevante, porque precisamente se generan estos diálogos que suceden y que también suceden en el aula, pensando en las interacciones pedagógicas que ocurren ahí. Por lo tanto, cuando uno piensa en estos cruces o en estos diálogos, también piensa en lo colectivo que es. Nosotros nos construimos en un contexto cultural, nos construimos en relación con otros, con otras, con otros. No es algo que sea individual, sino que de alguna forma esta posibilidad de encontrarnos permite también que se desarrollen experiencias y por tanto también van ocurriendo aprendizajes de distintos índoles. Y por lo mismo, el aprendizaje no es un proceso pasivo, no es algo que se reproduce. Muchas veces tiende, y pensando un poco también desde donde vengo, que es la unidad de currículum, tiende a verse el currículum como algo posiblemente muy reproductivo y que simplemente prescribe conocimientos, habilidades, actitudes. Pero cuáles son las oportunidades que también puede ofrecer dichos espacios, y porque precisamente en las áreas artísticas, en artes visuales, en música, como también en la reciente incorporación de teatro y danza en tercero y cuarto medio, hay también espacios donde se promueve y también se busca fortalecer la apreciación estética en vínculo también con comprender los contextos, comprender los territorios, pero entender que también hay discursos que están detrás de ello y cómo eso se vincula también con la propia experimentación, vincularse con los saberes que son propios del ámbito artístico, pero también cómo eso puede decantar y vincularse con los procesos creativos. Y esta relación que implica puentes entre saberes que poseen, el proceso de aprendizaje también es dialógico porque finalmente se busca entretejer saberes, conocimientos. Y dichas posibilidades de entretejerse también suceden con las interacciones, como decía anteriormente, estas interacciones pedagógicas entre docentes y estudiantes. No es algo neutral, no es algo reproductivo, vuelvo a repetirlo, es algo dialógico, donde está a disposición los saberes que tienen las y los docentes, como también los saberes que ya traen las y los estudiantes. Y no por nada el lema de este año de la CEA es crear universos colectivos, porque es colectivo, nuestros vínculos son colectivos, la creación es colectiva, la mediación es colectiva y responde también a contextos, a territorios. Nosotros tenemos una diversidad cultural, una diversidad de contextos a nivel nacional que también requieren resignificarse y pensarse desde esa lógica y no concebir que en esta mirada que muchas veces tiende a ser como reproductiva, se focalice y se repiense y se desarrollen otras posibilidades. Y como en ello también, y paso un poco a contarles en lo que estamos un poco ahora, quisiera destacar 3 conceptos que han ido apareciendo, que es lo colectivo, que es lo dialógico y que es lo situado, porque en esa misma lógica el aprendizaje también es situado. Nosotros en este momento estamos con una política de reactivación educativa que busca, como dice ahí, impulsar una respuesta integral. Dadas las consecuencias que tuvo la pandemia, todavía seguimos con las consecuencias de ello. Sabemos que han habido problemas en el ámbito socioemocional, problemas de convivencia, pero también han habido problemas, como aparece ahí, la asistencia y la revinculación con las escuelas, pero me quiero focalizar particularmente en el eje 2, que es de fortalecimiento de aprendizajes. Nosotros el año pasado estuvimos haciendo todo un proceso de levantamiento de información respecto a qué es lo que estaba sucediendo en las escuelas en el ámbito curricular, porque en su momento se hizo un proceso de priorización curricular que respondía a un currículum de emergencia y que tenía relación obviamente con todo lo que estaba pasando con el contexto sociosanitario y con la no asistencia finalmente a clases presenciales.
No podemos decir que clases virtuales porque no todas las escuelas tuvieron esa posibilidad. Y en esta lógica del fortalecimiento de aprendizajes y pensando en este currículum de emergencia que se aplicó entre el 2020 hasta el 2022, había también una tensión que tenía que ver qué es lo que seguía. Y es por ello que nosotros, Comunidad de Currículum y Evaluación, se hizo un proceso de actualización de la priorización curricular que está sustentada en estos 4 principios: convivencia, bienestar, convivencia y salud mental, la contextualización, lo relevante que es comprender y mirar el currículum escolar en relación con los contextos, cómo es posible levantar diagnósticos integrales que me permitan de alguna manera comprender lo que está sucediendo y en base a ello tomar aquellas decisiones pedagógicas que son relevantes y pertinentes para dichos contextos. La Bárbara habló delante del concepto como de habitar la escuela. La escuela es una comunidad. Por eso se habla de comunidad educativa, donde hay distintos actores y actrices claves que están incidiendo también en los procesos. Hay un principio que tiene que ver con profesionalidad docente, donde se busca precisamente reconocer la labor de las y los docentes que sostuvieron durante todo ese tiempo de pandemia los procesos educativos, pero quisiera focalizarme precisamente en el concepto o en el principio de integración de aprendizajes. Cuando apareció esta pregunta como detonadora de cómo la creatividad estaba relacionando a la pedagogía, me pasó un poco lo que decía Pablo, cómo lograr quizás aterrizarla. Y tiene que ver precisamente que durante los procesos de levantamiento de información que se hicieron el año pasado para, en base a ello, tomar decisiones respecto a cómo se iba a desarrollar la actualización de la priorización curricular, hubo muchas experiencias de innovación pedagógica, de las y los docentes que desarrollaron proyectos, se vincularon con sus colegas, resignificaron los mismos procesos pedagógicos que ya estaban desarrollando anteriormente y buscaron nuevas maneras de poder llevar a cabo esos procesos. Y es por ello que, particularmente en el ámbito de las asignaturas artísticas, es importante comprender, por un lado, que las artes en sus distintas disciplinas son conocimiento en sí mismo. Muchas veces tiende y como consecuencia suceden otros tipos de posibilidades como que se mejoran espacios de convivencia, mejora temas que tienen que ver con aspectos socioemocionales, pero es importante destacar que son conocimientos en sí mismos y que en ese sentido otorgan los procesos creativos las oportunidades para apreciar, reflexionar, también para investigar, experimentar, donde se puede vincular el análisis en el mismo quehacer artístico. Se fomenta el desarrollo del pensamiento creativo y también el pensamiento crítico, el desarrollo de facultades cognitivas, apreciativas, simbólicas e imaginativas, que permiten obviamente mirar el conocimiento y construir conocimiento de una manera mucho más compleja. Y es en esta lógica y es específicamente en este principio es que nosotros sabemos que tenemos un currículum muy fragmentado y muy disciplinar, que prácticamente se pasan de lenguaje a matemática, a educación física, a orientación, y que no necesariamente se producen aquellos cruces que se buscan, un poco atendiendo también a lo que aparecía en la descripción de esta pregunta detonadora, ¿cómo hacemos estos cruces? Bueno, precisamente lo que busca esta integración de aprendizaje es eso, cómo establecemos puentes, cómo mediamos finalmente entre las asignaturas y de esa manera promover aprendizajes más integrales, donde el arte juega un rol fundamental. Y a partir de ello, nosotros desarrollamos esta estrategia de integración de aprendizajes. Es importante destacar que no estamos hablando de ABP, de STEM, de STEAM, no es una metodología en específica. Nosotros como ministerio no prescribimos metodologías o no debiésemos prescribir metodología en específico, sino que lo que buscamos con la integración de aprendizaje es que se desarrolle una manera de
gestionar el currículum, de resignificarlo, de mirarlo de una manera distinta, y que en ello, obviamente, esta estrategia que se va directamente a la práctica pedagógica busca precisamente la articulación entre las habilidades, conocimientos y actitudes que están declarados en los objetivos de aprendizaje con aquellos saberes territoriales de las comunidades educativas. No es solamente el objetivo por el objetivo, o la habilidad por la habilidad, o el conocimiento por el conocimiento, sino cómo yo tomo decisiones pedagógicas en base a diagnósticos integrales que me permiten relacionar y hacer esos cruces, hacer esa mediación, esos puentes entre lo que se está prescribiendo como aprendizajes basales con la realidad educativa, con los saberes que son propios de cada territorio, porque finalmente en esa línea lo que se busca precisamente es potenciar aprendizajes a través de la comprensión compleja del conocimiento y la realidad, complementar el currículum nacional y la articulación de los saberes. De esta manera, lo que buscamos con esta lógica, esta propuesta de integración de aprendizajes, es superar la lógica fragmentada que hay actualmente con el currículum escolar y pasar a una lógica mucho más integrada y con ello, obviamente, desarrollar aprendizajes más complejos. Muy brevemente, en esta lógica nosotros estamos proponiendo dos posibilidades, porque muchas veces uno lo tiende a relacionar con lo interdisciplinar, cómo dialoga, y aquí también vuelvo al concepto de diálogo, cómo logro hacer dialogar conocimientos, habilidades, actitudes, por ejemplo, de matemática con danza, de lenguaje con artes visuales, de música con historia, y esos cruces o esas posibilidades, esas articulaciones son muy particulares porque tienen que responder a los contextos. No es que uno prescriba cómo debiese hacerse, sino que esos procesos los realizan las y los docentes, porque son quienes mejor conocen a sus estudiantes, conocen sus contextos, saben lo que sucede y saben lo que requieren y lo que necesitan para potenciar sus aprendizajes. Y también es, como les decía, estamos pensando un poco en la lógica de lo intradisciplinar, como por ejemplo objetivos que están dentro de una misma asignatura logra también articularse, como por ejemplo pensando en artes visuales, todo lo que tiene que ver con la exploración y mirar por ejemplo el entorno, se puede vincular con procesos apreciativos y eso de cantar por ejemplo en procesos creativos. Y eso puede ser dentro de un curso o por ejemplo entre niveles pensando en la reactivación educativa. Y muy brevemente, ya con esto empiezo a cerrar, esta propuesta de integración de aprendizajes que quienes quieran consultar más, está en la página, hay un documento tanto de gestión curricular como un documento que explica en mucho mayor detalle la estrategia de integración de aprendizaje, está en la página de Currículum Nacional. Aparecen dos conceptos que son clave. Por un lado está la clasificación que se hicieron a los objetivos de aprendizaje, que está declarado en aprendizajes basales, complementarios y transversales. Los objetivos transversales son los famosos objetivos de aprendizaje transversal, que muchas veces tienden a estar un poco invisibilizados y aquí se quieren poner también sobre la mesa. Y aparecen estos dos conceptos, que es el elemento integrador y el propósito formativo. El elemento integrador lo que busca es articular los conocimientos, habilidades y actitudes entre los objetivos de aprendizaje. Pueden ser habilidades, pueden ser temáticas, pueden ser actitudes, pueden ser también conocimientos que son clave. Ese elemento articulador lo define cada docente o, si se hacen experiencias interdisciplinares, acordarlo entre los docentes en esta relación dialógica. Y el propósito formativo tiene que ver con la intencionalidad pedagógica. Nosotros lo hemos llamado el horizonte de sentido, el para qué de la enseñanza. Nosotros como docentes sabemos lo que queremos desarrollar con nuestros estudiantes. Sabemos, y esto tiene que ver más allá de los objetivos de aprendizaje. Tiene que ver con eso que yo espero que mis estudiantes aprendan porque les sirve para la vida, porque les sirve para su desarrollo como personas, les permite su desarrollo como en esta lógica de cómo nos construimos y nos co-construimos como sociedad. Y para quienes quieran profundizar también en esto, nosotros como unidad de currículum hemos desarrollado orientaciones en las áreas de artes visuales, música, también en formación diferenciada artística y en artes tercero y cuarto medio, las cuales están publicadas actualmente en la página de Currículum Nacional, donde se explica nuevamente con mayor detalle, donde
está la articulación que tiene con la política de reactivación educativa integral y también con otros focos que están puestos ahí, y además entrega ejemplos, y ojo, son ejemplos orientadores, no son ejemplos prescriptivos. Lo que buscan estos documentos es orientar cómo es posible desarrollar la propuesta de integración de aprendizajes, pero de una forma modeladora, que ilustre, que oriente, pero no que prescriba la manera de hacerlo, porque precisamente no está basado en una idea, sino que está en base a preguntas. Y esas preguntas están instaladas en ese documento, y esas son las preguntas que también invitan a que los equipos docentes, equipos directivos reflexionen respecto a cómo es posible desarrollar esta propuesta de integración de aprendizaje en las escuelas. Ahí está la página Currículum Nacional. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Efectivamente, al escucharte y justamente con la visión de lo que implica esta transformación también del currículum y las lógicas de aprendizaje, es muy interesante porque se nos juntan estas dos visiones, justamente lo que comentaba Pablo, lo que comentaba Bárbara. Y creo que, bueno, todo parte también de entender, y por eso mencionaba al principio del día, nuestro seminario anterior sobre institución situada, porque justamente es a través de un conocimiento situado donde podemos, desde la realidad territorial, desde la realidad país, entender que ambas lógicas de mediación son muy pertinentes y necesarias, sobre todo en términos de que todavía hay muchos lugares en el país donde el arte como obra, como objeto, como lo comentábamos al principio, tampoco es algo que se reconozca. Entonces, necesitamos, por un lado, acercarnos desde ese lugar de la experiencia estética, acercarnos a entender las disciplinas, y por otro, entender los procesos, la interdisciplina y justamente cómo ese aprendizaje en términos de proceso, de experiencia, aporta en lógicas de creatividad. Entonces creo que aún estamos en un proceso de equilibrio. Lo interesante es que tenemos las herramientas para entender ambas lógicas y por mucho tiempo nos habíamos quedado solo en la primera quizás, y hoy día existen lógicas complementarias que aportan justamente al acercamiento al arte y luego también al acercamiento del arte como aprendizaje, como conocimiento, como metodología, como revolución de la pedagogía. Bueno, eso era un poco, me da pena porque no vamos a poder profundizar, pero no quiero que se vayan, les quiero pedir que se queden un ratito, porque justamente ahora queríamos invitar a instituciones colaboradoras que aplican parte importante de esta política en su quehacer, y creo que ahora corresponde una lógica cruzada de conversación donde me gustaría que ellos también nos cuenten cómo están llevando esto dentro de sus planes, dentro de sus acciones, y que se queden con nosotros porque seguramente vamos a tener preguntas cruzadas entre ambos y también con el público. Así que muchas gracias. Espero que la próxima vez podamos profundizar y conversar más. Creo que se nos quedó mucho en el tintero, así que nada, muchas gracias Pablo, Natalia y Bárbara por acompañarnos.